felicitar al Escogido y a toda su fanaticada por ese gran triunfo de anoche. Un triunfo que por momento, ya en la última etapa, parecía que podía pues peligrar. Sin embargo, el Escogido se coronó anoche campeón. Es el campeonato número 16 y en las últimas décadas, como destacaba Rafael Díaz hace un momento, un poco más temprano, pues ha sido el equipo más exitoso del béisbol dominicano. Felicitaciones a toda esa fanaticada, nuestras felicitaciones también a la fanaticada del Licey, una fanaticada muy activa y un equipo que murió peleando y peleando duro, es decir, no se entregó nunca, y ahí se mantuvo siempre ese espíritu. Así es que yo creo que la fanaticada dominicana ha disfrutado de una gran temporada, muchas emociones, y la verdad es que un buen entretenimiento. Por igual, en nuestras felicitaciones a Ángela Hernández, que tal como anunció aquí temprano Yolanda Martínez, pocos minutos después de que se produjera, pues ella ha sido galardonada, la poetisa Ángela Hernández, como la Premio Nacional de Literatura. Así es que nuestras felicitaciones a Ángela Hernández. Ella está fuera del país, ojalá que cuando regrese podamos coordinar, tenerla por aquí, por el sol de la mañana. Son las 7:02. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El presidente Danilo Medina está en estos momentos participando en Ecuador en la cuarta cumbre de CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Se celebra en Ecuador esta reunión. Y además de los temas que van a ser tratados en esta cumbre, la erradicación de la pobreza extrema, la paz, el terrorismo en América Latina, pues además de estos temas, al final de la cumbre, pues la presidencia pro tempore del CELAC pasa a la República Dominicana. Es decir, que el presidente Danilo Medina pasa a ser el presidente de CELAC, el presidente pro tempore del CELAC. Esto para nosotros siempre y en estos momentos más es muy importante, porque el país es un reconocimiento a la República Dominicana. El país ha sido objeto de una campaña internacional muy negativa, que siempre deja en el fondo cosas por resolver, cosas por responder, y entonces estas cosas ayudan, estos mecanismos indiscutiblemente que nos fortalecen, y además en términos de lo que nosotros representamos para América Latina y sobre todo para la región del Caribe, es una reconfirmación de nuestro liderazgo. En cuanto a los propios temas de la cumbre, hay que reconocer que si en algo el mundo actual está siendo efectivo, es en la reducción de la pobreza extrema. La mayoría de nuestros gobiernos pues muestran números que hablan de una reducción significativa de la pobreza extrema. No necesariamente, no estamos hablando de la pobreza, sino de la pobreza extrema.
y esto es una condición que realmente se ha ido reduciendo. No está entre los temas de esta cumbre el Zika virus, pero este es un evento que no estaba agendado porque no se había convertido en el problema que es actualmente. Yo me imagino que este tema de alguna manera pudiera estar presente en esta cumbre que se está celebrando en Ecuador. El presidente salió ayer del país. Nos imaginamos que tan pronto concluya la cumbre, pues regresará a la República Dominicana. Tal vez regrese o esta misma noche o regrese el jueves. Así es que nuestras felicitaciones al país, al presidente por este logro. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el Zika virus, bueno, vamos a dejar al presidente del Colegio Médico tranquilo, porque él habrá de estar gozando con el hecho de que todos los medios de comunicación, líderes importantes del país, están censurando al Colegio Médico por lo que ha hecho. Y él dirá, bueno, entre más me censuran, más me critican, entonces yo tengo una mayor presencia. Y probablemente al mantener una convocatoria tan absurda, justamente eso es lo que se está buscando. Él dirá que lo hace para llamar la atención de los temas que está focalizando. Esta es una manera, la verdad es que inhumana de llamar la atención, porque nosotros estamos en tiempos distintos y mucha gente continúa en los gremios creyéndose en la etapa de los 70, en la etapa de los 80, donde, bueno, usted podía llevar cualquier cosa con absoluta irracionalidad y eso no tenía un peso en la sociedad. Cuando se hacen este tipo de cosas, en vez de darle mayor influencia a un gremio, lo que hace es que se le quita esa influencia. Y una influencia que, por otra parte, el gremio lo va perdiendo por cambios en la sociedad dominicana, cambios socioeconómicos que la gente a veces no lo percibe, pero que van creando una realidad distinta. Todavía en la República Dominicana los hospitales públicos tienen un rol muy importante, pero hay que reconocer que la situación de las huelgas médicas en los hospitales públicos de los años 80, 90, no son la actual, no es la actual. ¿Por qué? Aquí hay una gran cantidad de personas que antes tenía como única posibilidad recibir atención médica en los hospitales públicos. Esas personas, con el cambio que hemos tenido en la seguridad social, hoy pues pueden recibir atenciones en centros privados. Me refiero a las personas que están bajo la cobertura tanto del régimen contributivo de la seguridad social como del régimen subsidiado y de un régimen que se llama también contributivo subsidiado, que es una modalidad muy nuestra. Pero esa persona hoy no está solamente a expensas de lo que pudiera recibir en un hospital público. Incluso muchas personas van a los hospitales públicos porque
se han quedado con esa tradición, al extremo de que teniendo su carnet de la Seguridad Social, van a los hospitales públicos y no presentan el carnet. Y hasta se ofenden cuando le piden su cédula. Y la cédula se la piden para saber si está bajo el régimen de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque si están bajo el régimen de la Seguridad Social, ese servicio que le brinda el hospital es un servicio que es facturable a la ARS a la que esa persona corresponda, pero la gente ve todavía que se trata de un hospital público. Usted a mí no me tiene que pedir nada, usted lo que me tiene que atender. Ese es un asunto sobre el que hay que educar. Eso es un asunto sobre el que hay que educar. Pero aquí se ha producido un gran desarrollo de la medicina privada, un gran desarrollo, no al extremo, digamos, de desplazar la medicina pública. Hemos conocido otro modelo y esta huelga le hace un homenaje a ese otro modelo, que los médicos lo critican, y que sé que incluso a los propios funcionarios de salud pública no les gusta mucho. Pero fíjense que los hospitales descentralizados nadie puede hacer huelga. Vaya a ver si en el Marcelino Vega hay huelga. Vaya a ver si, aunque la convoquen, yo sé que la paralización no incluye el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, pero yo le estoy hablando en caso de una huelga nacional. Vaya a ver si en el hospital de los Alcarrizos hay huelga. Vaya a ver si en los hospitales que están en la Ciudad de la Salud hay huelga. No, ahí no hay huelga porque no puede haberla. No puede haberla. El médico está ahí bajo contrato. Está bajo contrato, está en control directo del centro y bajo las evaluaciones directas del centro. Ese modelo de que un médico incumple en un hospital, pero el director de ese hospital no se puede meter con él, porque no es quien lo dirige a él, no es su jefe, no tiene que ver nada con el nombramiento de esa persona. El director del hospital, esa persona hace lo que quiera. Ese tipo de cosas, cuando uno ve cuestiones como esta, necesariamente tienen que ir a un proceso de revisión. Son las 7:13 minutos. El sol de la mañana. Yo quisiera que la Junta Central Electoral y sobre todo su dirección de cedulación hiciera una aclaración sobre la situación de los jóvenes que cumplen 18 años antes del 15 de mayo. Lo que me habían informado en la Junta Central Electoral, porque pregunté por esto hace varios meses, y es lo lógico, es que todos los jóvenes que cumplan 18 años, y eso fue lo que me informaron, antes del 15 de mayo, pueden ejercer su derecho al voto, porque ellos están contemplados en el padrón. Es decir, no es que son una realidad que eran desconocidas. La Junta sabe cuáles son los jóvenes que cumplen 18 años antes de las elecciones. Y se dispuso que ellos pasaran a buscar su nueva cédula el mismo día de su cumpleaños y que estaban en el padrón. Pero ayer recibí un caso de un joven que fue a buscar su cédula y entonces le colocaron un no vota en la cédula.
yo creo que en esos casos se está vulnerando un derecho constitucional de esos jóvenes. Eso es distinto a una persona que no haya ido a buscar su nueva cédula. Es distinto. ¿Por qué? Porque ese joven no podía irla a buscar porque antes de los 18 años no le correspondía la cédula que le permitía votar. Él no le correspondía. Por lo tanto, no podía irla a buscar. Es un caso distinto a un ciudadano que no la fue a buscar porque sencillamente dejó vencer todos los plazos y todas las facilidades que le dieron para irla a buscar. A él no le vulneraron ningún derecho. Usted no hizo lo que hicieron los otros ciudadanos en el tiempo hábil para eso y por lo tanto usted no puede votar. Pero en el caso de estos jóvenes, en el caso de esos jóvenes, no es esa la situación. Es que si no le correspondía no podían irla a buscar y la Junta Central Electoral tiene que ser la garante del derecho constitucional que tienen esos jóvenes a votar. Hasta que me presentaron este papelito en el día de ayer, mi discusión era que esos jóvenes podían votar porque eso era lo que me habían informado en la Junta Central Electoral, que esos jóvenes podían votar, que eran la excepción, es decir, que el padrón se cerraba para todas las demás personas, exceptuando los jóvenes que cumplían 18 años después del cierre del padrón y antes de la celebración de las elecciones, porque a ellos se les daría su cédula el día del cumpleaños y ya ellos estaban de antemano contemplados en el padrón. Ya estaban contemplados en el padrón. Entonces, ojalá que se trate de una confusión que nosotros esperamos que se aclare en el día de hoy y que en esto se garantice el derecho al voto de estos jóvenes que pudieran ir con mucho entusiasmo, tratándose de la primera vez que van a ejercer el derecho al voto, con los cambios que se ha experimentado en la sociedad dominicana. Es cierto que hay muchos jóvenes que llegan a esta edad y no estudian ni trabajan, pero ya hay una buena parte de esos jóvenes que están en las universidades, que están activos y que tienen interés en expresarse. Y yo creo que eso no hay por qué negárselo. Entonces, ojalá que podamos aclarar eso en el día de hoy con la Junta Central Electoral. El sol de la mañana. El sol de la mañana. En la Liga Municipal Dominicana ocurrió ayer lo que habíamos dicho temprano. El Partido de la Liberación Dominicana, porque es importante ver cuál es la forma de actuación del Partido de la Liberación Dominicana. Ese partido puede tener sus diferencias internas como las tiene, pero en todas las cuestiones que tienen que ver con relación con otros partidos y con posiciones para llevarla al Congreso o para llevarla a cualquier otra instancia, no son posiciones particulares, ni del que sea presidente de la República, ni del que sea presidente del partido, ni del que sea secretario general del partido. Es decir, el PLD toma decisiones políticas y las decisiones políticas la adopta una sola instancia. Las decisiones políticas no son decretos presidenciales, sino la
agota la instancia que se llama Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ayer, Ignacio Ditren, al comunicarse con nosotros, reafirmando lo que habíamos planteado, de que bueno, que era de lo que teníamos conocimiento hasta ese momento, que el PLD había decidido respaldar por un año a Johnny Jones. Ignacio Ditren informó que incluso esa decisión, después de haberse consensuado en algunas instancias, no se adoptó hasta que no regresó al país Leonel Fernández y se le consultó sobre esa decisión. Entonces, que la decisión sobre la liga no es una decisión particular, es decir, es una decisión que la tomó el PLD, la adoptó el PLD. Entonces, así se conduce ese partido en sus acuerdos. Yo creo que el PRD, y fue lo que le pasó al Partido Reformista también, a veces experimentan algunas confusiones con el PLD y las posibilidades de un líder del PLD. Si hay una cosa que ya ha sido acordada por el comité político y hay una decisión política del PLD, esa decisión política es muy difícil que usted la pueda variar yendo. Déjame ir a hablar con Danilo para proponerle esto. No, pues si hay un acuerdo del comité político del PLD y Danilo no ha vuelto a reunirse con el comité político del PLD o no se ha convocado una reunión donde eso se discuta de nuevo, esa decisión no se va a variar. Esa decisión no se va a variar porque usted hable con Danilo, porque hable con Leonel o porque hable con Reinaldo. Esa decisión, si es una decisión política, no la van a variar no la van a variar, a menos que no se consulten, porque sería irrespetarse entre ellos mismos como líderes, tomar decisiones cada quien de manera particular, que Danilo, bueno, es el presidente de la República, o lo fue Leonel, él toma decisiones de manera particular. No, esas decisiones casi siempre son decisiones colectivas. Entonces, en esto de respaldar a Johnny Jones, fue una decisión del PLD. Eso no fue una decisión de ningún sector, no. Eso es una decisión del PLD. ¿Por qué? Porque entendía que políticamente era lo más conveniente. Y miren, señores, eso es lo más conveniente para el PRD. En el PRD habían 3 o 4 gente en una lucha feroz por eso. Cuando lo que tienen que estar concentrados es en buscar votos y en demostrar cuál es la situación de ese partido. ¿Por qué? Porque el futuro político de ellos depende del futuro político del PRD, no es de un carguito. Si algo hizo posible que el PLD fuera una organización grande, fue que el PLD y a sus dirigentes, usted nunca los vio deteniéndose en pequeñeces, que lo llamaban por aquí para hacerle un nombramiento, que por allí. No, hombre, no. Es decir, ellos siempre estuvieron en función del objetivo de su partido y se han mantenido así. Las cosas que son de importancia y que tienen un carácter político, no la ven de manera particular. No la ven de manera particular, sino en sentido general. Y de lo que se trata en unas elecciones es de ver cuáles son todos los factores que están sobre la mesa y sobre esos factores actuar. Desde un principio hemos dicho, pero ¿y quién ha dicho, valga la redundancia, que el PLD ha renunciado al porcentaje de votos que puede alcanzar entre los reformistas? ¿Quién ha dicho que ha renunciado a eso? Nadie ha dicho que ha renunciado a eso. Si lo que está sumando, el fracaso de las negociaciones con el Partido
Reformista no se debió al hecho de que el PLD no le interesara una negociación con el Partido Reformista. Le interesaba, pero para el Partido Reformista terminaron pesando más otra cosa. La dirigencia reformista, el ingeniero Quique Antún, está pensando en el 5% que es necesario para que ese partido siga recibiendo recursos como un partido mayoritario. ¿Qué entendía Quique Antún? Si hacemos una alianza con Luis Abinader, como nosotros somos más conocidos que el PRM y vamos a estar en la boleta número 3 y el PRM estará en el 20 y pico, a nosotros se nos van a pegar miles de votos PRMistas. Porque en definitiva el que quiera votar por Luis, lo que quiere es votar por Luis. No le perjudica votar por él en la boleta del Partido Reformista. Entonces, ahí ya tenemos una ganancia de que tal vez por esa vía nosotros podemos conservar el 5% de los votos, aunque sean votos prestados de PRMistas. Lo que nos interesan son los resultados al día siguiente y entonces nosotros quedar oficializados como un partido mayoritario en cuanto a la cuestión esta de los recursos. Ya el futuro dirá cuál va a ser el comportamiento de lo que sean legisladores, qué decidirá ese partido después de unas elecciones o lo que fuere. Entonces, ellos vieron un panorama políticamente más interesante en un acuerdo con el PRM. Pero eso no implicaba que el PLD lo estuvo pateando, que lo estuvo... No, por el contrario. Hasta el último minuto estuvo tratando de llegar a un acuerdo con ellos, dentro de lo que le podía ofertar el PLD, que no le podía dar 12 senadurías. Es decir, no tenía una sola para el Partido Reformista. No tenía una sola. Bueno, pues si usted no tiene una sola, aquel me está dando 12. Y si yo quiero algo más, me da más también. Entonces hace ese tipo de acuerdo. Pero eso no ha implicado una ruptura. Eso no ha implicado una ruptura, pese a que hay declaraciones que a veces la gente tiene que pensarla muy bien. Creo que decía aquí que él estaba usando una expresión que no era la del asalto, porque yo sé que él no se va a referir al PLD como parte de eso, pero bueno, insinuaba algo parecido, aunque como que esta gente ha estado asaltando al Estado. Bueno, en la diligencia, ¿cómo era que se llamaba la diligencia? Donde iba la diligencia, ¿no? Y entonces atracaban la diligencia. Él era parte de la caballería del PLD, es decir, él era parte de todo lo que el PLD estuviera haciendo en el Estado hasta hace poco. Todo lo que el PLD estuviera haciendo en el Estado, él era parte de eso. Entonces yo me imagino que el PLD estaba actuando bien, porque yo creo que él estaba actuando bien. Entonces, todas esas son cosas que se ven en la política. Hay gente que dice, ya con esto termino, bueno, al observar las cosas que se ven en el PLD, que piensan que Leonel Fernández puede hacer algo parecido a lo que hizo Danilo puede hacer algo parecido a lo que hizo Leonel Fernández, que su gente se integre, pero él no estar tan presente en la campaña electoral. No sueñen con eso, que eso es imposible. No sueñen con eso, que eso es imposible. No se trata de escoger a un presidente de la República, es decir, de elegir a un candidato. Se trata de elegir a más de 4,000 candidatos. Y entre esos más de 4,000 candidatos, usted calcula mal, y si calcula mal se encuentra con 1,600, 1,700, 1,800 candidatos, que son personas cercanas al expresidente Leonel Fernández. ¿Ustedes se imaginan cuál es la suerte de un político que de su gente se la esté jugando? Hay gente que se la está jugando.
Lo que están buscando esas posiciones se la están jugando. Que usted se la esté jugando solo. Y entonces el líder, el que le debe dar el espaldarazo moral, el espaldarazo de su presencia, el que lo debe ayudar a usted a buscar recursos, a buscar de todo, dije, yo me recojo. Porque esto no es lo mío. Pues ahí mismo está renunciando a su liderazgo. Entonces, es imposible. Es imposible, no sueñen con eso, que esta coyuntura no es una coyuntura parecida a la que hemos visto en las 2 elecciones anteriores. Esta es una coyuntura de integración total. Dile eso a Eury con respecto a Hipólito. Lo mismo. Cambio y fuera.